Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando tratamos a la gente de una manera que no lo merecen. O como lo diría el pastor Chip Ingram, nunca somos más como Jesús que cuando tratamos a la gente de una manera que no lo merecen. Dios nos da un tercer mandamiento para ayudarnos a romper las barreras entre nosotros y aquellos que nos han atacado. Sí, necesitamos estar muy conscientes que pues vivimos en un mundo caído, en un mundo enfermo, en un mundo pecaminoso que Dios ha amado, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, al reconocer eso, pues nos damos cuenta pues que va a haber personas que van a atacarnos, nos van a lastimar, o nosotros mismos también vamos a lastimar y hacer daño a otras personas. Y por eso necesitamos regresar a la Biblia y enfocarnos en la parte del perdón, guiados por supuesto por las enseñanzas de Romanos capítulo 12 en este caso. En el versículo 16, Romanos 12, 16, el mandamiento es: vivan en armonía los unos con los otros. Literalmente esto significa pensar de la misma manera el uno para con el otro. No ser orgullosos, pero tener la disposición de asociarnos con el humilde. El escritor continúa diciendo: no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Al principio, el versículo 16 parece estar con lo que se nos acaba de ordenar, pero cuando examinamos más cuidadosamente, uno de los más grandes peligros al aplicar este pasaje a nuestras relaciones presentes es una actitud casi desapercibida de que somos mucho mejores que otros. Sí, así pensamos de nosotros, que somos mucho mejores que los demás. Por nuestra propia cuenta tendemos a demonizar las acciones de otros, calificándolas de deplorables. Es lastimoso esto, pero es la mera verdad. Por nuestra propia cuenta tendemos a demonizar las acciones de otros, calificándolas de deplorables, y creamos un mundo donde nosotros somos las buenas personas, y cualquiera que nos ha lastimado se convierte en una mala persona. Rápidamente nos excusamos ante nuestras faltas o ante las ocasiones cuando hemos herido a otros, lastimado a otros con nuestras palabras, chismeado con nuestros labios o excusando nuestro mal humor porque la otra persona, entre comillas, decimos, lo merecía. Se nos ordena no ser de malos pensamientos en nuestras mentes, sin que exista un sentimiento de superioridad en nuestras acciones, en nuestras actitudes o en nuestras relaciones con aquellos que nos han herido o con aquellos quienes son diferentes a nosotros. ¿Cuántas veces has escuchado a cristianos hablar sobre otros cristianos o denominaciones con una actitud o un tono de voz que claramente comunica que de quienes se está hablando son menos espirituales e inferiores? Muchas ocasiones, ¿verdad? Sí, porque nos volvemos a este asunto perverso de nuestro narcisismo y de sentirnos hermosos, guapos, lindos y superiores a los demás. El contraste a creerse superior a otros o ser arrogante se expresa en la siguiente frase: sino asociándoos con los humildes, o como lo pone aquí el pastor Chip, asociarnos con los humildes. La palabra humilde literalmente significa que no se eleva mucho del suelo, que se mantiene con los pies en la tierra, de bajo perfil o sin estatus. El apóstol Pablo, de hecho, usa este término para identificarse a sí mismo en 2 Corintios 10, 1 y 2. María alaba a Dios en su cántico. Decía: de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Allí lo cita en Lucas 1:52. Jesús, nuestro Señor Jesús, se llama a sí mismo apacible y humilde,
en Mateo 11, 28 al 30. ¿Acaso no es irónico entonces que Jesús, el revolucionario, se sintiera cómodo cuando estaba con reyes, mendigos, prostitutas y las personas más bajas de la sociedad de su época? Investigaciones recientes muestran que los no creyentes, especialmente la juventud de nuestros días, ven a los cristianos como intolerantes, críticos, hipócritas y no cristianos. Así que, ¿cómo revertimos eso? ¿Qué significa para los cristianos vivir como cristianos cuando nos hacen mal o nos tratan injustamente y somos traicionados? ¿En qué parte de la Escritura podemos aprender sobre cómo perdonar y bendecir a aquellos que nos han perseguido y herido profundamente? La imagen que viene a mi mente es la de José, dice el pastor Chip. José, ¿recuerdas José el soñador? Sí, estoy citando el libro de Génesis. Desde que era un jovencito, el favoritismo de su padre provocó los celos de sus hermanos, lo que los llevó a arrojarlo a un pozo, a atentar contra su vida y venderlo como un esclavo a Egipto. Aunque José vivió momentos de la gracia de Dios, pasó la mayor parte de su juventud en una prisión húmeda, recordando el dolor de haber sido vendido como esclavo por su propia familia, acusado falsamente de violación sexual y, para colmo, siendo olvidado por aquellos a quien él ayudó en prisión. Pero Dios no había olvidado a José. Quédate con esta frase. Pero Dios no había olvidado a José. Lo que estas personas le hicieron fueron errores muy grandes, una gran maldad. Pero la bondad de Dios es más poderosa que cualquier mal que te puedan hacer. También te pido que te quedes con esta frase. La bondad de Dios es más poderosa que cualquier mal que te puedan hacer. La bondad de Dios es mucho más poderosa que cualquier mal que te puedan hacer. Dios soberanamente tomó el mal dirigido en contra de José y lo usó para su bien y luego para la salvación de miles de vidas. En el tiempo justo interpretó el sueño del faraón y llegó a ser el segundo al mando para preparar a Egipto y a las tierras de alrededor para enfrentar una gran sequía. Durante este tiempo, los enemigos de José, sus propios hermanos sin saberlo, se arrodillaron a sus pies y le rogaron por ayuda. A través de la gracia supernatural de Dios y de muchos años de sanidad, José, lleno de lágrimas, pudo mirar a los ojos a cada uno de sus hermanos y decirles: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Puedes leer esto en Génesis 50, 20 al 21. La vida de José nos muestra el increíble poder de darle a la gente lo que no merece. Pero acuérdate, esto tiene que ver con la sanidad que Dios le dio y con la bondad de Dios derramada en el corazón de José. Como fue evidente en su vida, se necesita una gran perseverancia y un tiempo importante para transformar el corazón endurecido de las personas. No tenemos el poder de cambiar a la gente, pero tenemos el poder de amarlos de una manera que no lo comprendan. Y la única explicación es la bondad y la gracia de Dios. Que la bondad y la gracia de Dios llenen tu corazón para que actúes de forma bondadosa y llena de gracia con aquellas personas que te han hecho daño. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional bendiga mucho tu vida. Y muchas gracias por compartirlos. Dios te bendiga.